Sí, Señor, tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios que quiere darnos lo mejor de la tierra. Ya nos diste a tu Hijo, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que nos darías cosas buenas, Señor. Hoy, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tú me ayudes a enseñar esta palabra, que tú se la reveles a tu pueblo, Señor, que podamos entender, Señor, que los pensamientos que tú tienes para cada uno de nosotros son de bien y no de mal, que tú deseas darnos con abundancias, que tú quieres darnos el milagro que cada uno te ha estado pidiendo, pero que hemos estado usando las herramientas incorrectas, que hemos estado usando las estrategias equivocadas, que nos hemos aprendido, Señor, las cosas que tú nos has querido revelar. Pues yo te ruego, Espíritu Santo, que tú ministres a tu iglesia, que tú ministres el corazón de cada uno de nosotros, que podamos llevarnos, Señor, la semilla en nuestro corazón y ponerla, Señor, en práctica para que dé fruto, Señor, fruto abundante, bendito Dios. Espíritu Santo de Dios, enséñale a tu pueblo en esta mañana, porque tú eres bueno, mi Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 5. Muéstrame la Biblia. No los celulares, la Biblia. La Biblia, porque alguien que no, que tengo la Biblia en el celular. La Biblia, el Señor me habla que yo no me avergüenzo del Evangelio, que esta es mi espada. Amén. Un cristiano, para donde, si va para la iglesia, tiene que llevar su Biblia. Entonces vi muy poquitas Biblias. La Biblia. Marcos 5, versículo 21 al 24, y después me saltan del 35 al 43. Marcos capítulo 5 del verso 21 al verso 24. Padre, honramos tu palabra esta mañana. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. 35 al 45. Y ahora del verso 35 hasta el 42. 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Yo le he puesto por título a este mensaje: no temas, cree solamente. Mira, lo que dice la canción: Dios es bueno, Él es misericordioso. El viernes nosotros convocamos aquí a vigilia. ¿Cuánto necesitamos un milagro de parte de Dios? Amén. Los que no levantaron la mano no necesitan un milagro de Dios. Vuelvo y te doy
otra oportunidad. ¿Cuántos necesitamos un milagro de parte de Dios? Amén. Dios está tomando la foto. Los que no se levantaron, no se quejen si no ven el milagro. Porque entonces empiezan a pelear con Dios. Que Dios no me escucha, que Dios no me oye. Pero es que no arrebatas. Porque más te importa el que tienes a tu lado que te está viendo. Porque te da vergüenza. Así se llama. Me da vergüenza que me vean pidiendo un milagro. Y nosotros citamos aquí a vigilia el viernes. El miércoles. ¿Y la vigilia cómo se llamaba? Accediendo a tu milagro. Accediendo a tu milagro. Si estamos necesitando un milagro de Dios y Dios hace la convocatoria, ¿por qué no venimos? Entonces no te quejes contra Dios. No te quejes que es que Dios no me escucha, es que Dios no me oye, es que Dios me la veló, es que Dios se ha olvidado de mí, eso de orar no funciona. Tristemente, nosotros mismos somos los culpables de no poder y acceder por nuestro milagro. Entonces el Señor, por eso, dio una oportunidad más, porque Él es bueno, Él es misericordioso. Amén. Este mensaje era para el viernes, pero a última hora mi esposo dijo, no, yo doy el mensaje y tú lo das el domingo. Mi esposo hablaba el miércoles en la vigilia de 4 herramientas que el Señor le mostró para poder acceder a tu milagro, que era tener la fe de Dios, honrar a los profetas, el poder de la lengua y los pactos. El Señor con esta palabra a mí me mostró otras herramientas. Por eso le puse por nombre, no temas, cree solamente. Mire, aquí hay algunas personas que están en medio de nosotros, que estamos librando batallas bien duras y bien difíciles, que son bien difíciles de vencer. Y entre nosotros hay muchos que estamos necesitando un milagro de parte de Dios. Levántame la mano, ¿cuántos dicen esto solo lo puede hacer Jesús? Amén. Si es así, mi amado, estás en el momento correcto, en la hora correcta, en el lugar correcto. Amén. Porque el Señor nos va a hablar, nos va a enseñar cómo acceder a nuestro milagro. Pero para eso hay que ser valiente. La palabra de Dios nos enseña que los valientes son los que arrebatan el reino. Aleluya. Mira, cuando nosotros estábamos de líderes en la congregación donde nosotros crecimos espiritualmente, abrieron un espacio, el pastor abrió un espacio que se llamaba Viernes de Milagro y era dirigido por mi esposo. Y yo me acuerdo que el primer día que se hizo ese culto, hubo un miembro de allá que tenía un amigo muy enfermo de cáncer en Bogotá. Y él, cuando mi esposo hizo el llamado, ese hombre corrió adelante. No era él el que estaba enfermo, era un amigo de él que estaba, amigo de él de toda la vida, estaba enfermo de cáncer y su amigo no estaba ahí y él lo llamó por el celular. Me quebranta la fe de ese hombre. No era nadie de su familia, era su amigo. No era un milagro para él, era para un amigo. Y él llamó por el celular. Cuando mi esposo estaba orando, le dijo, aquí está mi amigo, ora por él, se está muriendo. Su esposa había muerto de cáncer, sus hijos nada más lo tenían a él y él también se le había manifestado un cáncer. Y mi esposo oró por ese hombre por el celular. Él arrebató. Mira, hay que hacer cosas inusuales, cosas extraordinarias, que por allá afuera nos irán a decir locos. Pero si yo voy detrás de mi milagro, que digan lo que quieran decir. Amén. Y después escuchamos unos meses después que el Señor lo había sanado. Aleluya. Tremendo lo que hizo ese hombre por un amigo. Entonces, si soy yo la que estoy necesitando el milagro, o alguien de mi familia, ¿cómo no correr? Mira lo que hizo Jairo. La escritura que leímos aquí, este hombre no estaba jugando al cristianismo, ni estaba jugando a venir a la iglesia. La necesidad de él era apremiante. Su hija única de 12 añitos estaba muriendo. Y este hombre había gastado todos sus recursos para salvar a su hija. Y en su casa habían perdido toda la esperanza. Y este hombre oyó hablar de los milagros que Jesús estaba haciendo.
Mi esposo en la semana pasada el mensaje les dijo que Jesús en Jerusalén no pudo hacer muchos milagros y era su tierra, porque no creyeron en él. Donde más Jesús hizo milagros fue en la ciudad de Capernaum. Y este hombre vivía en Capernaum. Y cuando él estuvo en Capernaum, Jesús, él escuchó lo que se oía decir de Jesús. Pero ya Jesús se había ido de Capernaum y estaba en otra región. Y él, como había oído hablar de los milagros de Jesús y escuchó que Jesús estaba en otra región, él dijo: voy a donde está el maestro. Amén. Y a veces nosotros, no, es que esa iglesia está muy lejos, yo para allá no voy. Este hombre se movió de una región a otra. No, ir al ayuno. No, yo mejor me quedo en mi casa el sábado. La vigilia, mira, mi esposo llamó a gente a la vigilia. ¿Y tú sabes cuál es la pregunta que le hicieron? ¿A qué hora se acaba? Oye, yo estoy clamando por mi milagro. Que se acabe a la hora que se quiera acabar. Y mi esposo lo decía en la vigilia. Cuando tú vas a una fiesta y te invitan a una fiesta, tú le preguntas al dueño de la fiesta: ¿y a qué hora se acaba la fiesta? Tú ni preguntas, tú empiezas. Tú llegas. Mira, ahora que veníamos hacia acá, allá en la esquina hay una tienda. 2 casas antes de la tienda hay gente que se ve que amaneció de la fiesta de ayer. Y ahí están. Y eran tipo 7 de la mañana cuando veníamos para acá. Esa gente no le preguntó al dueño de la casa que no se acababa la fiesta. Ahí están con el sol así en la cara, más aún vaya abajo. Así es. Entonces, mira, Jairo se movió de su ciudad y fue a donde estaba Jesús, porque él necesitaba un milagro para su hija. Él no se puso a sacar excusas. Mira, y este hombre tenía bastantes cosas que arriesgar. Y además de eso, tenía obstáculos en su mente y en su corazón. Entonces, lo que Jairo estaba viviendo no era fácil. Los que son padres aquí, cuando tienen un hijo enfermo, ¿cómo se preocupan? Con una fiebre o que tienen estómago dañadito, alguna cosa que no es de muerte y te preocupas. Ahora cuando te dan una noticia de muerte. Yo sé que aquí hay algunos que no tienen problema de venir donde el pastor y decirle: mire pastor, ore por este paño para sanidad, o mira aquí está la foto de mi familia, oiga, ore para que se conviertan. O vienen al altar cuando hacen el llamado, no les da pena. Pero hay otros que sí tienen esas barreras y esos problemas y son espirituales, están en la mente y en el corazón. Pero es que este hombre, él tenía que pasar por encima de esos obstáculos, por encima de esas barreras, para ir por su milagro. Y yo creo que aquí hay algunos que también tienen que pasar por encima de esos obstáculos y de esas barreras, si quieren realmente que el Señor les dé su milagro. Amén. Mira, el primer obstáculo que este hombre tenía que vencer era la religión. En el pueblo judío había un acuerdo, léeme amor, Juan 9:22. Un acuerdo, y ese acuerdo era que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. No podían confesar que Jesús era el Señor. Juan, capítulo 9, verso 22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos Ya habían acordado. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Eso está en la Biblia, eso no me lo inventé yo. Para los que están anotando pueden tomar apuntes. No podían confesar. Para un judío eso era, bueno, digno de que nadie los aceptara. Mi suegra que está aquí, ella trabajó con unos judíos y ella lo sabe. Son rígidos. Él fue uno que los expulsaron de la sinagoga. Sí, era rechazado totalmente. Y eso era algo que se había proclamado y se había regado entre los judíos. Así que Jairo tenía que tomar la decisión. Si iba donde Jesús y clamaba y se postraba delante de él por un milagro. Porque es que si iba donde Jesús, él estaba declarando públicamente que Jesús era el Mesías.
Estaba declarando públicamente que era lo que él necesitaba en su casa, en su familia. Entonces ahí estaba Jairo, con su hija agonizando y estaba con su religión que se le oponía. Si él quería su milagro, mi amado, tenía que pasar por encima de la religión judía, que le impedía ir por su milagro. Es una iglesia muy grande. Y uno de los testimonios que sucedió ahí era, una vez fue un sacerdote católico, tenía problemas graves cardíacos, se estaba muriendo. La medicina ya no podía hacer nada, su religión tampoco. Y él se puso un viernes a ver el servicio por televisión. Y el Señor le habla y le dice: ves allá, que ya te voy a sanar. Y este hombre llega. Y en medio de la administración de la sanidad, como hacemos aquí, cuando llegas tarde te pierdes esa oportunidad. El hombre fue. Y en medio de la administración de la sanidad, oraron por él. Y una de las cosas que él no podía hacer era fatigarse. Y para que comprueben que Dios te sanó, lo pusieron a correr. Y eso es grande, mi amado. Esa iglesia es grande. Y lo pusieron a correr de una manera impresionante. Y el hombre no se fatigó. Y el hombre empezó a gritar: estoy sano, estoy sano. Cuando llegó, allá la gente corre para dar testimonio. Y se quedan muchos sin dar testimonio, porque ellos se le dan la gloria al Señor. Y ese hombre corrió, fue uno de los primeros que llegó a la tarima y se montó y dio el testimonio que Dios lo había sanado, que aún pudo hablar y no estaba jadeando, que estaba feliz por lo que Dios estaba haciendo. Se fue para su casa. Después, en un baile, y le cuenta al pastor de la iglesia, le dice: figúrese, al día siguiente me llamó el obispo y me dijo: ¿usted qué hacía en esa iglesia cristiana evangélica de avivamiento? Y él le dijo: ¿y usted qué hacía viéndonos por televisión? Este sacerdote tenía que pasar por encima de su religión, que también le impedía, que no podía entrar a esa iglesia por su creencia religiosa. Pero Dios le habló. Viendo la televisión, Dios le habló y le dijo: ves allá, cállate, voy a dar tu milagro. Y este hombre fue valiente y lo arrebató. En la Biblia encontramos gente oponiéndose a la religión, oponiéndose a los milagros de Dios. Encontramos a Daniel. A Daniel le dijeron: no vas a orar a tu Dios, sino al Dios de Babilonia. ¿Y qué dijo Daniel? Yo voy a seguir orando a mi Dios. Y oraba 3 veces al día. Y Dios lo defendió. Dios lo defendió. Cuando tú defiendes lo que la palabra de Dios dice, no doctrina de hombre, sino lo que la palabra de Dios dice, Dios no te va a dejar avergonzado. Mira acá, Mardoqueo. Mardoqueo era el tío de Esther. Venía un juicio contra los judíos. Un juicio diabólico. Y la orden era que tú tenías que postrarte delante de Amán. Y él dijo: yo no me voy a postrar, yo solamente me postro delante de mi Dios. Amén. Y Dios tampoco lo dejó avergonzado. Él defendió lo que la palabra de Dios dice. Nicodemo fue un hombre que se avergonzó. Él era también maestro de la ley, hombre importante, y oyó también de la fama de Jesús. ¿Y qué hizo? Se fue de noche, que nadie lo viera de su religión. Se fue escondida y va y le pregunta a Jesús: ¿cómo hago para nacer de nuevo? Y Jesús le da la explicación más grande, la revelación más grande, lo que todos necesitamos: nacer de nuevo. Así es. Y él prefirió más la gloria de los hombres que lo que Jesús le estaba diciendo. Y se fue también así, escondida, que nadie lo viera. Eso es lo que el enemigo quiere, que uno se avergüence del evangelio. Que si están hablando de milagro, no voy. Que si están hablando de ayuno, me quedo. Que si están hablando de discipulado, no vengo y me capacito. Eso hizo Nicodemo. Prefirió más su comodidad, la gloria de los hombres, la posición que él tenía, que hacer lo que Jesús le dijo. Encontramos otro ejemplo. Está Zaqueo. Era un hombre publicano, pero él fue un valiente. Zaqueo también vio que iba Jesús en medio de la multitud, porque cuando Jesús llegaba siempre había multitudes. ¿Y qué hizo Zaqueo? En medio de la multitud se trepó en un árbol
Él no clamó a Jesús. Él no le pidió a Jesús. Pero mira, cuando hacemos cosas locas por el Señor, captamos su atención. Amén. Mira, él no le dijo nada, él simplemente se montó en un árbol porque él era muy chiquito y la multitud no lo dejaban ver a Jesús. Y él dijo, no, yo me voy a montar en un árbol para poder verlo. Mira, y eso hizo que el Señor se detuviera y lo mirara y le dijo, Zaqueo, hoy necesito estar en tu casa. Dios mío, qué bendición que Jesucristo te diga, hoy necesito estar en tu casa. Porque lo que hacemos, captamos la atención del Señor. Aquí nos decimos, mira, adóralo, abre tu boca, alza tus manos, enamora al Señor, vénselo con tu amor. O sea, que de nosotros el Señor no nos va a demandar, porque nosotros lo estamos haciendo. Amén. Si tú no lo haces, entonces capta que el Señor, ay, de pronto, como yo les digo, mi esposo no es que tenga unas cordas vocales así muy lindas, pero tú crees que cuando él está adorando a su Señor, el Señor, la canción de Incomparable, él manda a callar a todo el mundo para escucharte a ti. Ahí está adorando mi hijo, ahí está clamando. Entonces eso fue lo que hizo. Mira la diferencia de Nicodemo. Nicodemo vino a escondida para que nadie lo viera, que estaba yendo allá donde estaba Jesús. Zaqueo no le importó, y también era un hombre importante porque era recaudador. Era el que en ese tiempo tenía ese puesto de trabajo, era alguien reconocido. Era como de pronto el director de la DIAN, así. ¿Ah? Por favor, él no le importó, él se montó en el árbol, él lo que quería era realmente que su vida cambiara. Amén. Y Jesús llegó a su casa. Qué bendición que Jesús llegue a nuestra casa. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si tú necesitas un milagro de Dios, tienes que ir por encima de los obstáculos que te impiden llegar a tu milagro. Amén. Mira, Jairo, si Jairo se ponía a decir, hombre, es que hay mucha gente. Jesús, ¿qué me va a mirar a mí? ¿Qué me va a atender a mí? Ese hombre es imposible que yo llegue allá donde está él. Mira todo ese poco de gente que hay delante de mí. No, hombre, mira cómo lo aprietan. Esa gente de pronto, ese hombre tiene que tener una agenda muy apretada. Ese hombre jamás iría a mi casa. ¿Tú crees que si Jairo se hubiera puesto a decir así? No, es que se va a desviar Jesús de su ruta por donde va para ir a orar por una niña. No. Si Jairo se pone a sacar todos esos argumentos que están en la mente, nunca hubiera logrado el milagro para su casa. Así es. Para su niñita. Mira, por eso te digo que las batallas todas están aquí en la mente. Y esas creencias religiosas que se oponen a las verdades bíblicas son las que hacen que perdamos el milagro, que no lo tengamos, que no podamos acceder a ella. Entonces, mis hermanos, la verdad es que yo no sé cuál es tu formación doctrinal, o cuáles son las creencias religiosas, o cuál es la tradición que tú has seguido. Pero lo que yo sí sé es que el único que es Señor, Salvador, Sanador y Libertador es Jesús, el Hijo de Dios vivo. Y a ese es el que tenemos que seguir, por encima de la religión. Y la religión me puede dar pautas. La religión también me puede dar rumbos. Pero quiero decirte que solo hay uno, que es Salvador. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Léemelo y colócamelo aquí, para que vean que yo no me lo estoy inventando. No es que en esa iglesia inventaron que lo único que hay entre Dios, todo lo que la religión te diga que puedes acceder a Dios por el medio de haciendo esto, de haciendo tal ritual, mentira. La Biblia me habla a mí que el único que significa uno solo, el único mediador entre Dios y nosotros los hombres es Jesús. Aleluya. Es Jesús, no hay ningún otro. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús, mi amado. Entonces, la religión, si te está impidiendo llegar a Jesús por tu milagro, tienes que pasar por encima de eso. Lo segundo que Jairo que tenía que pasar, el obstáculo que tenía que vencer, eran las tradiciones.
Mira, las tradiciones si son buenas, podemos tenerlas. Pero es que si se van en contra de la palabra de Dios, yo tengo que sacarlas Así es. para afuera. Se oponen al poder de Dios. Mira, y la tradición era que un judío no se postra delante de ningún hombre. Esa era la tradición. Se postra solo delante de Dios. Y eso hacemos los cristianos. El cristiano no se postra delante de ningún hombre ni delante de una imagen. Se postra delante de su Dios. Eso hacemos los cristianos. Amén. Entonces este hombre decía, si yo voy a Jesús y me postro delante de Él y le ruego por un milagro para mi hija, yo tengo que pasar por encima de la tradición que me han enseñado que no me puedo postrar. Entonces ahí estaba otra vez Jairo, su hija con segundos de vida, y estaba la tradición. Él tenía que tomar una decisión, pasar por encima de la tradición. Y este hombre dice que se postró y le rogó a Jesús. Entonces, mi amado, la tradición a veces impide que tú vayas por tu milagro. Así es. Te lo dije anterior, si son buenas, quédate con ellas. Pero si se ponen a las verdades bíblicas, sácalas. Sácalas porque te están robando bendición. Amén. La tradición nos ha enseñado que para obtener nuestro milagro tenemos que hacer largas caminatas. La tradición nos ha enseñado que para obtener nuestro milagro tenemos que repetir varias veces una oración. La tradición nos ha enseñado que tenemos que hacer novenas. La tradición nos ha enseñado que para ir por nuestro milagro tenemos que poner velas a una imagen. Mira, mi amado, yo no encuentro en la Biblia ninguno que haya obtenido victoria haciendo esto. Así es. No lo encuentro. Proponte en tu corazón leer la Biblia y todos los personajes de la Biblia que obtuvieron victoria y obtuvieron milagros, ninguno hizo esto. Ninguno. La tsunamita obtuvo su milagro haciendo alguna de estas cosas. Para nada. Simplemente le hizo una habitación para encontrarse con su rey y adorarlo. La mujer, la viuda de Sarepta, hizo una de estas. La mujer que el Señor le multiplicó la harina y el aceite, ¿qué hizo? Le dio primero a Dios un pacto. Abraham, ¿qué hizo? Puso a su hijo en el altar. Abraham no hizo nada de eso, no hizo caminar. David, para sus batallas, hizo alguna de estas. Tampoco. Entonces, yo te reto a que leas la Biblia para que veas que en ninguna parte de la Biblia dice que ninguno que obtuvo batalla, obtuvo milagros de parte de Dios, hicieron ninguna de estos actos. A mí la Biblia me habla que las herramientas para ir por el milagro son la vigilia, el clamor, la oración, la intercesión, reprender, ayunar, diezmar, faltar, lo que sea, pero voy por mi milagro. Pero las herramientas bíblicas. Ningún personaje de la Biblia que lo ves tú, que usó ninguna de estas. Son doctrinas de hombre, mi amado. Por eso es que nos llaman evangélicos. Porque es que nos seguimos por los evangelios de Cristo, por la palabra de Dios. Amén. Si te quieren decir fanático, que te digan, pero tú vas por tu milagro. Entonces las tradiciones, si no se sirven, para afuera. Mira, hay muchos milagros que están ahí en el tintero y no son una realidad. Porque es que la tradición nos ha enseñado a decir, si Dios quiere. Si Dios quiere. La Biblia ciertamente te dice que digas si Dios quiere, que no hagas planes a futuro, sino dices si Dios quiere iré, si Dios quiere haré. Por eso tenemos que leer la Biblia con revelación. Entonces no hagamos planes a futuro. Pero yo no puedo decir si Dios quiere puede sanarme. Mi amado, Dios quiere sanarte. Amén. Si Dios quiere, Él me va a bendecir. Dios dice que Él quiere bendecirte. Entonces quita ese si Dios quiere que la tradición nos ha enseñado. No te sirve. Así es. Si Dios quiere, la palabra de Dios dice que Él quiere bendecirte, que Él quiere sanarte. Entonces si tú estás orando así, estás orando mal. Por eso Dios no ha respondido tu oración. Eso de que si Dios quiere me sana, si Dios quiere me bendice, si Dios quiere salva a mi familia. La salvación es para todos. Entonces, eso no tiene peso en la Biblia. Eso no tiene peso en la Biblia. Entonces,
Vas a estar ahí descantándote, orando, y Dios no está escuchando eso. Mira, hubo un leproso que cuando oyó también que Jesús pasaba, le dijo, Señor, se le postró, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y qué le contestó Jesús? Si quiero. Jesús no hace acepción de personas, Él es para todos. Él quiere sanarnos a todos, Él quiere bendecirnos a todos porque Él es bueno. Él es bueno. Entonces, el propósito de Cristo ir a la cruz del Calvario era anular el acta de los decretos que había en nuestra contra. Ahí lo dejó Cristo. A veces no, ay, usted, ¿por qué no se persina? En la cruz del Calvario quedó la enfermedad, quedó la ruina, quedó la escasez, quedó todo. Y cada vez que yo vengo y me hago la señal de la cruz, otra vez estoy poniéndome encima todo lo que Cristo dejó en la cruz del Calvario. Entonces en vano tenemos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ajá. Entonces ahí quedó. Él quiere darnos bendición, Él quiere sanarte, Él quiere que tú seas prosperado, Él no quiere que estés enfermo, no quiere que estés arruinado, no quiere que estés en esclavitud. Amén. Mira, todo eso vino a causa de la maldición por el pecado. Amén. Pero dice la palabra de Dios que Él vino a deshacer esas maldiciones. Entonces ya no venga otra vez a ponerte encima lo que ya Cristo dejó en la cruz del Calvario. Si necesitas un milagro, pedírselo a Dios es lo más normal. Es lo más bíblico que puede haber. Utilizando las herramientas que Él nos ha dejado. Entonces no digas, si Dios quiere. Dios quiere, mi amado. Amén. Dios quiere. Quítate los límites que tienes en tu mente y en tu corazón que te impiden ir y pelear por tu milagro. Amén. Quita esos impedimentos que van en contra de la palabra, lo que tengas que hacer. Si Dios dice vigilia, vigilia. Si Dios dice ayuno, ayuno. Si Dios dice parto. Amén. Pero las herramientas que Dios está diciendo, porque Él quiere bendecirte. Mira, si Dios quiere, es una palabra que se está usando mal. Así es. Él dice en su palabra, amado, yo deseo, es el deseo de Dios, que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas, y que tengas salud. Dios no te quiere esclavizado, ni arruinado, ni endeudado, ni enfermo. Él te quiere próspero en todas las cosas. Entonces ya saca esa tradición que si Dios quiere. Dios quiere, mi amado. Dios quiere. Amén. Amén. Mira, lo tercero que este hombre, el obstáculo que este hombre tenía que vencer era la posición y el que dirán. Aquí dice que Pablo era, en el versículo 22 de Marcos 5, era un principal de la sinagoga, era un hombre importante. Y él tenía una posición que cuidar. Y él tenía una imagen también que cuidar. Y entonces aquí el obstáculo en la mente de Jairo era su posición. ¿Y qué van a decir a la gente? Que vean al principal de la sinagoga rogándole a Jesús, postrado. Oye, y yo me imagino que eso era un polvorín lo que había. No era aquí como pavimentado, como nosotros, aquí que estamos pavimentados. Eso era un polvorín. Le tocaba tirarse y salir empolvado. Oye, y aquí a veces te decimos, póstrate. Mira, hizo un pacto con el Espíritu Santo. Y nos cuesta mostrarnos delante del Señor. Porque qué pena que me van a decir, que me vean llorando, que me vean. Oye, ahorita que aquí hubo una unción hermosa de arrepentimiento. Amén. ¿Ah? Y si tenías que llorar, ¿qué importa que te vean llorando? Pero que el Señor esté viendo tu corazón. Capta la atención. A ti lo que te importa es Jesús. Me importa de al lado. Entonces ya quita el miedo al que dirán, de la posición. Es que yo siempre estoy bien arregladita. Bien, ¿y cómo me van a ver pelucada y con el maquillaje chorreado? ¿Qué te importa a ti eso? Por favor, rompe con eso. Eso impide que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida. Así es. Que Jesús pueda estar ahí intercediendo, porque Jesús está ahí a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero si te ven esa actitud, no le dice nada, papito Dios. Nada, mudo. No puede interceder por lo que tú le estás pidiendo. Entonces Jairo tenía que ir y postrarse.
delante del Señor y decirle: Señor, necesito un milagro para mi hijo. Mira, y es que había mucha gente que creía en Jesús, pero por miedo a perder la posición y que fueran a decir, no lo confesaban. Nicodemo, léeme, mi amor, Juan 12, 42 y 43, para que vean que la palabra de Dios, por eso hay que leerla, para que veas que hay mucha gente que sí creía en Jesús, pero por miedo a no perder el empleo, por no echarme de enemigo al jefe, por no quitar que mis amigos me rechacen, porque es que entonces si yo digo que soy cristiano, mira, que tristemente nos enteramos en esta semana, un miembro aquí de la iglesia que tuvo una cita, nos dijo que había, no, usted es familiar, sí, yo soy, no, porque va a la iglesia, no sabía que era cristiano, por favor. O sea, ni el testimonio demuestra que eres cristiana, ni nadie sabe que vas a una iglesia. Mira lo que dice Juan 12, 42, 43. Verso 42 del capítulo 12 del libro de Juan. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Terrible, mi amado, que todavía en esta época, en el siglo XXI, había gente que se avergüence de Jesús. Por favor, tenemos que pasar por encima de la posición y del qué dirán, si realmente yo quiero que la gloria de Dios esté en mi vida, en mi casa, en mi familia. Amén. Que diga lo que la gente quiera decir, que tristemente que cuando el Señor haga el llamado y diga, no, tú no puedes entrar aquí porque es que tú no hiciste nada para estar aquí en el reino. No, pero yo iba a la iglesia, Señor. ¿Y a cuánta gente le predicaste? ¿A cuánta gente evangelizaste? El testimonio de mi Hijo Jesucristo lo dejaste por el piso. Que tristemente que el Señor nos cierre las puertas de los cielos y no podamos acceder. Porque es que me avergoncé. Y el Señor lo dice. Él murió públicamente y en una muerte horrible. Hay mucha gente que dice, ay, a mí no me gusta la película de la pasión porque es que es muy fuerte. Léete Isaías 53. Y yo creo que la película se quedó pequeña, se quedó corta, es decir, cómo quedó Jesús. Jesús lo hizo públicamente, murió públicamente en la cruz ahí por ti y por mí. Y Él dice en su palabra que si tú te avergüenzas aquí de Él se avergonzará delante de su Padre. Y Jesús se avergüenza. No lo conozco, Señor. Entonces este hombre tenía que decidir si se quedaba con su posición y el miedo a lo que fueran a decir, o estaba la situación de su hija. Y este hombre no le importó, él era el principal de la sinagoga y él se postró y le rogó por un milagro a Jesús. Si de pronto lo que pasa con alguno de nosotros es la posición, o de pronto es qué pena que me van a decir mi familia, mis compañeros, mis vecinos, qué vergüenza. De pronto estamos aquí porque algún amigo nos invitó, porque el pastor nos invitó, por compromiso. Pero la posición te impide ir más allá. La verdad es que yo cuando voy a la iglesia, a esa iglesia, la verdad es que yo siento algo chévere, bonito, como la canción que cantábamos en el jardín. Cuando estoy ahí, Señor, pero no puedo ir comprometerme allá a la iglesia, ese miembro, porque la tradición, la posición, la religión, que digan lo que quieran decir, mi amado. Pero lo que yo quiero es que la gloria de Dios permanezca en mi vida. Mira, había un hombre, esto fue una realidad, no fue una fábula. Había un hombre que era ministro de gobierno y este hombre asistió a una campaña de sanidad porque estaba enfermo. Y hasta ahí todo estaba bien, que fue la campaña de sanidad, pues él era uno más entre la multitud que había ahí. No pasaba nada. Que lo vieran, para distinguir tú a alguien en medio de la multitud es como bien difícil, un poquito complicado. Pero en medio del servicio de sanidad vino una palabra específica que decía que había alguien que estaba enfermo de la columna y que el Señor quería sanarlo. Y este ministro, si quería su sanidad,
tenía que salir en medio de la multitud y subir hasta donde estaba el pastor para que orara por él. Y este hombre lo hizo. Y el pastor, y él dijo, soy yo. Tengo 3 etnias en la columna y es un tormento lo que estoy pasando. Y el pastor oró, lo ministró, y este hombre quedó como cuando ustedes vean a una persona que ha tomado licor, que está así como embriagada, los ojos, y su guardaespaldas, cuando lo vieron así, subieron y lo agarraron y miraban al predicador así como mal encarado, diciéndose, ¿qué le hizo al ministro? Y así, y de pronto el hombre ya cuando se le pasó todo esto, se pudo poner de pie y comenzó a buscarse las hernias y no se las encontraba y empezó a brincar y a moverse. El Señor lo había sanado. Este ministro, si quería su sanidad, tenía que ir por encima de su posición y lo que fueran a decir los demás, que él estaba ahí pidiéndole un milagro. Amén. Entonces, mi amado, cuando pasamos por encima de la posición, del qué dirán, de los prejuicios, por causa de Jesús, mis amados, yo les aseguro que el milagro les va a alcanzar. Amén. El milagro les va a alcanzar porque no hay nada que está ahí deteniendo eso. Entonces, no es que tú tengas que votar tu posición, es reconocer que hay uno más grande que tú, que ese es Jesús, el Hijo del Dios vivo, que puede sanarte. Es reconocer eso. Es no escoger ahora que tengo que abortar mis diplomas y mis cartones y mañana voy y renuncio. No, es reconocer por donde tú vayas que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Y que vive en ti. Mira, y Jairo había pasado ya por encima de estos obstáculos que tenía en su mente y en su corazón, que era la religión, era la tradición y era la posición. Y además de estos 3 obstáculos que este hombre venció, vienen de su casa con una noticia: ya no molesten más al maestro, tu hija ha muerto. Cualquiera diría, ¿de qué me valió todo esto? ¿De qué me valió pasar por encima si mi hija se murió? Y aquí intervienen otros 2 obstáculos, y son del alma. Y el primero es el temor. Leámonos de ese mismo versículo, de ese mismo capítulo 5, versículo 36. Marcos 5, 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Este hombre tenía que vencer también el temor. De pronto nosotros venimos aquí y pasamos todos estos obstáculos que pasó Jairo. Ya de pronto nosotros pasamos la religiosidad, la tradición, el miedo al que dirán, pero el temor a veces nos ataca. Estos problemas del alma vienen y se apoderan. Y venimos aquí y somos ministrados y el pastor ora por nosotros y salimos de aquí y llegamos a casa y de pronto vienen las malas noticias. Lo que está viendo nuestros ojos es cada día peor. Y estos son obstáculos que están en el alma: el temor, la duda, la incredulidad, el desánimo. Hacen que yo pueda perder mi milagro. Porque me desanimo fácilmente. No veo respuesta de parte de Dios, entonces ya no voy más a la iglesia, no oro, no hago nada. Como el video que nos puso la copastora Alexandra, me dejo atrapar por otras cosas, me voy alejando de Dios y otras cosas me van atrapando. El temor tiene que salir de los hijos de Dios. El temor tiene que salir de los hijos de Dios. Cuando la prueba se ponga más difícil, en ese instante declara: no temas, cree solamente. Aleluya. Porque el milagro está cerca. El milagro está cerca. Mira, Jairo lograr que en medio de la multitud, que en medio de esa multitud, Jesús aceptara no solo orar por su hija, sino ir hasta su casa. Eso era grande. Amén. Mira, ya Jairo lo traía, ya lo había convencido. Y le dice: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Y qué le dice Jesús? No temas, cree solamente. En el último momento,
podemos perder el milagro. Porque dejamos que el temor, el desánimo, la duda y la incredulidad nos roben. Y eso es lo que pasa con muchos hijos de Dios. Se le olvida las promesas que Dios nos ha dado. Y no avanzan. Y nos siguen. Sino que lo que hacen es retroceden. Se apartan del Señor. Se alejan de Dios. Se alejan aún hasta de los hermanos que son cristianos. Porque dicen, es que yo sé a nombre, yo no quiero más al pastor, ¿para qué lo voy a llamar? Yo sé que el pastor me va a decir, no, ya nada, avanza, Dios, no, ya no quiero ir eso. Y si el pastor te llama, no le contestas. Si la copastora Alessandra te está llamando porque tiene varios días que no te ve en la iglesia, ay, eso que me va a preguntar. Porque me dijo, no, tú mismo estás retrocediendo para que tu milagro no llegue a tus manos. Mira, había un hombre que cayó en un barranco y era de noche, y él iba rodando por ese abismo y encontró una rama y se agarró de la rama y comenzó a clamar al Señor, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y él escuchó una voz que le dijo, suéltate. Y miró y no había nadie. Y pasó toda la noche ahí atrapado en esa rama. Pasó una mala noche. Cuando amaneció, se dio cuenta que estaba a 30 centímetros del piso. Si hubiera obedecido a la voz que le dijo, suéltate, no hubiera pasado tan mala noche. ¿Cuántas malas noches no hemos pasado nosotros por no obedecer la voz de la madre? Por no utilizar las herramientas correctas para ir por nuestro milagro. Por no coger el camino de la bendición. Y hemos pasado unas malas noches, unos insomnios terribles. Porque no hacemos lo que Dios está diciendo. Amén. Mira, el temor no cambia las circunstancias. Para nada. Creer en Jesús te da una opción de que Él pueda hacer algo a favor tuyo. Aleluya. El dictamen médico, ya está. ¿Qué más puede pasar? Ya el médico dijo que tienes X enfermedad. La sentencia judicial ya salió en contra tuya. ¿Qué más puede pasar? Ya el banco te llegó con la carta que te va a embargar. Temer va a cambiar la circunstancia. Alejarte de Dios va a cambiar la circunstancia. Pero creer en Él puede hacer que Dios se mueva a tu favor. Como hizo Jairo. Jairo hizo que el Señor fuera hasta tu casa. Eso fue lo que hizo Jairo. Entonces ya nunca más, cuando la dificultad esté ahí, bien, la prueba esté difícil, no retrocedas, avanza. Mira, el milagro más grande ya lo hizo. Ya sentaste a Jesús en tu corazón. Ya lo tienes de este lado. Ahora lo que tienes es que convencerlo para que vaya hacia tu casa, hacia tu milagro. Eso fue lo que hizo Jairo. Ya Jairo se le había postrado y le rogó. Ahora lo convenció para que fuera hacia él. Otro que Jairo tenía que vencer, otro obstáculo de su alma, está en el versículo 38. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. El otro obstáculo eran los llorones. Ese era el obstáculo que Jairo tenía que vencer. Ese era un grupo de personas que contrataban para que lloraran. Bueno, eso se usaba antes como mucho en los pueblos, que le decían las plañideras, creo que eran. En la Guajira. Se usaba mucho, que contrataban a esas personas para que lloraban. Eso era de la cultura. Y entonces, cuando llegan a la casa y encuentran a toda esta gente llorando, no es como cuando tenemos algún familiar, Dios guarde nuestra familia, algún familiar en cuidados intensivos, no. Era todo lo contrario. Era como cuando ya vamos para la funeraria, que ya todos están vestidos de negro y ahí no hay nada que hacer. Pero este hombre se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: no temas, cree solamente. Mira, este hombre perseveró por encima de la religión, perseveró por encima de la tradición, de la posición, del temor y aún de los llorones, para ir por su milagro. Mira, estos llorones son los que desaniman, son los que se quejan, son los pesimistas, son los que retroceden, son los que aquí el pastor está hablando de bendición y dice, de algo tan bueno no dan tanto.
A todos le ponen así como un espíritu de sospecha. Esos son los llorones. Mira, los llorones hicieron que el pueblo de Israel se quedara en el desierto 40 años. Sácalos fuera, mi amado. Sácalos y déjalos afuera. No los permitas entrar a tu vida. Jesús le dijo, no lloren, la niña está dormida. Eso fue lo que dijo Jesús. El pastor hablaba del poder de la lengua. Si tú declaras, es que ese hijo mío ya no va a cambiar, ese es un rebelde, está perdido. ¿Qué estás declarando? Que está muerta la niña. Ay, no, ya esta circunstancia, ya esta deuda, ya definitivamente esto se volvió impagable. ¿Qué estás declarando? Declara vida. Declara vida. Si creer en Jesús te da la opción de que Dios pueda hacer algo a favor tuyo. Entonces ya no seas más pesimista ni negativa. Lo fastidioso que es estar al lado de alguien que es negativo. Exacto. Hombre, que no hace sino se queja del gobierno, se queja de la economía, se queja hasta de Dios. Oye, ¿no he oído gente así? Dios mío, hasta de Dios, no tienen temor ni siquiera para... ¡Qué barbaridad! Y eso sí es feo. O sea, combinado yo les quiero oír a esas personas que son negativas. O sea, que como que te contaminan. Te no, horrible. Entonces, esos son los llorones. Mira, a veces también los llorones pueden ser las excusas que nosotros sacamos para no ir hasta donde está Dios. Así es. Como yo les decía al principio, ay no, que la iglesia está lejos. No, vi una hora en Buceta. No, y ese sol y ahora que sí hace calor. No. Mira, Jairo se tuvo que mover de una región a otra. Y en burro. ¿Ah? Y él no se puso a pensar que Jesús sí está lejos. No. Ay, no, es que no tengo dinero. La copastoral se te acaba de decir, hombre, yo voy. Bueno, Señor, yo nada más tengo aquí para yo allá le pego la cara al pastor o a algún hermano. Mira, nosotros cuántas veces, mira, cuando el Señor mira el corazón, cuando uno está deseoso, como hizo Zaqueo, que se montó en el palo, en el árbol ese, para ver al Señor. Mira, nosotros varias veces fuimos a la iglesia y nada más, nadie lo sabía, solamente mi esposo y el Espíritu Santo. ¿Ah? Y a nosotros no nos llamaba el pastor para decirnos, van a venir. Nosotros, nuestro canto era con Dios. Nosotros sabíamos que teníamos que ir al servicio. Y nosotros nos íbamos solo con el pasaje de el Señor. Nosotros queremos ya nuestro servicio, no nos queremos dejar de recibir la bendición. En el Salmo 133 dice que cuando están los hermanos juntos en armonía, ahí envía el Señor bendición. Y por no ir, me pierdo la bendición que ese día el Señor envió. Y nosotros llegábamos. Y nosotros no teníamos que abrir nuestra boca. Si en mí hay orgullo, porque es que no le quiero pedir para que no me vean que tengo necesidad, te juro que Dios me va a poner a pelar la cara porque me va a tratar ese orgullo. Así es. Pero el Señor sabía que en nosotros no había orgullo, había hambre por Él. Y eso era lo que tenía Zaqueo, hambre del Señor. Y eso captó la atención. Y el Señor no permitía que nosotros tuviéramos que pedirle nada a nadie. De repente alguien se acercaba a mi esposo y le decía, ay, mi hermano, lo saludaba y cuando mi hermano, qué bendición. No teníamos que decir. Amén. Pero ya les dije, si en mí hay orgullo, Dios me va a poner ahí la boca para tratarme, para que tenga que morir a ese orgullo. Pero si no, no te va a permitir, te lo van a dar, te van a ayudar, te van a bendecir, porque es que Él mira hacia el corazón. Amén. Entonces a veces esos llorones son esas excusas, no tengo dinero. Ay, no, es que estoy cansado, voy a descansar. Ay, hoy es domingo, tengo un sueño. No, hombre, yo voy para la iglesia, hoy tengo mucho sueño. ¿Será que yo mañana voy a decirle a mi jefa que yo no voy a trabajar porque tengo sueño? Por favor, mínimo me saca. Ay, que en su casa durmiendo, no sé después yo la despido para que quede durmiendo todas las veces que usted quiera. ¿Ah? No, me quedo en mi casa con mi familia. Mira, el otro domingo es Día de las Madres, pero aquí hay servicio. Después te vas y disfrutas con tu mamá, tu abuelita, pero viniste y le diste lo primero a Dios. Amén. A darle gracias por la bendición que te dio de ser madre.
Entonces ya no saques excusas al Señor. Ponle el nombre que tú quieras, la excusa, el nombre que tú quieras a la excusa que siempre sacamos para no llegar, para no venir hasta donde Dios está. Entonces esos llorones nos impiden y nos roban la bendición. Sácalo fuera. La palabra de Dios dice que Jesús cerró la puerta, los dejó afuera. Mira, habían dos ranitas que se fueron en 2 vasos de leche y comenzaron a nadar y empezaron a decir: ay, yo no puedo salir de este vaso, esto está difícil, esto está imposible. Y hubo una que se dio por vencida y dijo: no puedo más, y se dejó ahogar. Y la otra dijo: no, yo de esta salgo, porque yo no me voy a morir. Y pataleó toda la noche hasta que esa leche se volvió mantequilla y estaba durito y pudo saltar y salir. ¿Qué quiero decirte con esto, mi amado? La fe no oye las voces negativas. Así es. La fe no se detiene si va camino a su milagro. Amén. La fe pasa por encima de la posición. Mira, Así es. en Hebreo, ve buscando, mi amor, Hebreo 11, 33, 34. En Hebreo hay una parte que habla de los héroes de la fe. Dice que ninguno de estos héroes de la fe se detuvieron. Ellos siguieron adelante porque querían su milagro. No los detuvo ni los leones, no los detuvo que fueron amenazados, no los detuvo que se le opusieron, no los detuvo nada. Ellos dicen que alcanzaron la promesa porque aguantaron, sacaron fuerza donde no tenían. Léemelo, amor. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cuántos aquí han tapado boca de leones? Mierda. ¿Cuántos aquí han esquivado filo de espadas? A esta gente le tocó duro, mi amado. Y dice la palabra que ellos sacaron fuerzas de debilidad. No retrocedieron. Cuando sus fuerzas estaban que fallaban, ellos se fortalecían, pero iban y no se desviaban del camino a su milagro. Así es. Y por eso alcanzaron las promesas. Abraham, ¿cuánto tiempo esperó? Dice que él ponía esperanza contra esperanza. Una que se la acababa y otra que... Así es. Porque él tenía una promesa que era su hijo. Y él dice que él no se debilitó a pesar de que veía su cuerpo como muerto. Entonces yo me puedo imaginar la cara de Jairo. Cuando entra Jesús con sus discípulos y le dice: entra Jairo, entra tu esposa y cerremos la puerta. Allá afuera se quedaron los llorones. Allá afuera se quedaron los que se burlaban. Allá afuera se quedaron los que criticaban. Decían: pero ¿qué tal Jairo trayendo a Jesús, creyendo que él es el Mesías? Eso era lo que estaban diciendo, porque un judío no podía ir donde Jesús y declarar que él era su Señor. Y Jesús, mire que Jesús diciendo: y que no lloremos, que la niña está dormida. Pero luego sale Jairo con una cara de satisfacción, con su niña viva en los brazos, aunque Jesús le dijo que no se lo dijera a nadie. Con su cara de felicidad estaba diciendo: Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor. Él estaba declarando por encima de todo eso que Jesús había sido la respuesta para su vida. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Mire, yo creo en este día que aquí hay muchos que pueden venir libremente a la iglesia. No tienen estas barreras en la mente y en el corazón. No les interesa eso, que la tradición, que la religión, ¿no? Pero hay otras barreras que están en el alma, que son el temor y son esos llorones que nos detienen y no podemos obtener el milagro. Mira, esta porción de la Biblia, de Jairo, está 3 veces en la Biblia. ¿Por qué creen ustedes que el Señor lo pondría en 3 evangelios?
Yo creo firmemente que esto aparece 3 veces en la Biblia, porque es que Jesús quería asegurarse que cada uno de nosotros conociera el camino a nuestro milagro. Porque esto que le pasó a Jairo no es solo para Jairo, nos pasa a nosotros en el diario vivir. Así que el llamado en este día para nosotros es: no temas, cree solamente. Amén. Si hay una palabra que tú debes poner, escribirla en una parte de tu casa, si estás pasando una prueba o si estás esperando un milagro de parte de Dios, es esta: no creas, no temas, cree solamente. No desmayes, no te dejes que nada te detenga si tú vas camino a tu milagro. ¿Por qué te estoy insistiendo? Y quiero que entiendas cómo puedes ir por tu milagro. Porque es que toda la batalla está aquí en la mente. Mira, la mente es la autopista para la bendición, pero también para la maldición. Hasta aquí empieza la tentación. La tentación empieza en la mente también. Tener tentación no es pecado. Pecado es caer en ellas. Yo no puedo impedir que los pájaros vuelen en mi cabeza, pero lo que sí podemos impedir es que ellos hagan nido en ella. Tú no puedes impedir que esas batallas vengan a tu mente, pero tú puedes impedir que eso te detenga para que no tengas tu milagro. Mira, a veces nos perdemos de tantas cosas por la religiosidad, por la tradición. Eso impide, afecta nuestra vida espiritual. Eso es lo que ha hecho que la vida espiritual de nosotros no sea fructífera. Mira, esas tradiciones nos impiden que nosotros demos, aquí estamos hablando, demos voces de júbilo, que lancemos para el Señor. Mira, si la Biblia me habla a mí que vendrán con gritos y con danzas desde lo alto de Sión, eso lo pueden leer, está en el Salmo 144 y el Salmo 150. Dios no se va a enojar si tú gritas, danzas para Él. No se va a enojar si Él lo dice. Ese es el gozo del Señor. Todo lo que reza. Mira, nos da pena clamar. Ay, clama al Señor. Mira, nos da pena abrir la boca para estar ahí en intercesión clamando al Señor. Esto es bíblico. Mira, había un ciego en la Biblia que se llamaba Bartimeo, que también captó la atención de Jesús. Muchos estaban ahí necesitando un milagro, pero él captó la atención de Jesús, porque él gritó: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! No le importó. Mira, aquí el viernes estábamos en medio del clamor. El pastor dijo: esta vez yo no voy a orar por ustedes, cada uno va a pelear, y a veces porque no sabemos cómo orar, porque no sabemos cómo interceder, porque no sabemos. Y te estamos hablando, mira, aquí hay un discipulado. Ven y discipúlate para que sepas cómo vas a pelear tus batallas, y no vienes. Simplemente, y dice la palabra de Dios, que las personas que son como las olas del mar, que vienen un día así, otro día no, un día están animados, otro día están desanimados, dice la palabra que no van a conseguir nada. Entonces, si tú estás peleando, necesitas un milagro, tienes que pararte en la brecha, interceder, clamar, orar. Pero es que yo no sé. ¿Y por qué no vienes al discipulado para que te enseñen? Así es. Por favor, capta la atención de Jesús. Pero hasta que alguien no se pare en la brecha y clame como hizo Bartimeo, Jesús no te va a atender. Porque si tú estás así, ¿cómo vas a captar la atención de Jesús? Porque tú lo deseas, no va a venir. Aquí no va a operar el poder mental. Que se detenga en la mente. Tienes que clamar, que Jesús te oiga. Señor, yo necesito un milagro. Mira, pero que Jesús te vea, para que puedas captar la atención del Señor. Mira, había un servicio de una abuelita que ella era bien carismática, y el pastor estaba predicando, y ella siempre a todo lo que el pastor decía, gloria a Dios. Y el pastor venía a ella, gloria a Dios.
Y el pastor estaba como que incómodo. Y viene y en medio así del servicio se le pasa así y le dice, abuelita. Y como era muy pobre, le dice, si no dice gloria a Dios el resto del mensaje, yo le voy a regalar unos zapaticos nuevos. Ella tenía los zapaticos todos rotos. Y entonces el pastor siguió predicando. Y entonces el pastor les dijo así algo glorioso del Señor. Y ella se miraba sus zapaticos rotos. Y el pastor seguía predicando, porque Jesús se miraba sus zapaticos rotos. Y de pronto dijo, con zapatos y sin zapatos. Por favor, que nada te detenga. Que nada te detenga. La religiosidad y las tradiciones, si tienes que gritar gritos de júbilo, si quieres darle un aplauso, si quieres saltar, hazlo, porque el Señor no se da cuenta de eso. Rompe con esa tradición, con esa religiosidad. Clama ahora en sueño por tu milagro. ¿Por qué te digo todo esto, mi amado? Porque es que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, lo que más golpeó fueron esas tradiciones. Así es. Mira, Jesús se dedicó a golpear esas tradiciones. La sobreabundancia, mi amado, es algo que el Señor no solo nos lo prometió, sino dice que lo juró. No habiendo alguien más grande por qué jurarlo, dice, juró por Él mismo que te iba a bendecir con sobreabundancia. Nosotros aquí los hombres, dice la palabra de Dios, que nosotros no debemos jurar, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Pero nosotros aquí, los hombres, los seres humanos, cuando queremos que como saber si algo, júramelo, por tu mamá, por tu abuelita, y cuando, no, sí, me lo juró por la abuelita. Dice que Dios no encontró a nadie y juró por Él mismo, yo te quiero bendecir con abundancia. Te lo juro, no solo te lo prometió, te lo juró. Y entonces cuando hablan de la prosperidad, nos da rabia. Ya se van a robar la plata, eso no tiene, no ofrenda. En esa iglesia sí hablan de plata. Nos da rabia a nosotros mismos, el pueblo de Dios, atacando la palabra. Entonces no es a mí, estás atacando la palabra de Dios y Dios es el que te está jurando y te está prometiendo que te va a bendecir. No son los pastores, no son los predicadores. Estás renegando de Dios porque Él es el que te juró y te prometió que te va a bendecir. Así es. ¿Ah? Entonces Jesucristo se dedicó a golpear esas tradiciones. ¿Qué quieren mirar? Quieren ver a los creyentes arruinados, pobres, endeudados. Son felices cuando ven a un cristiano que está así. Que cristiano bien. Son felices, la gente siente como un morbo. Oye, no, despójate de eso. Dios quiere bendecirte. Amén. Dios quiere prosperarte. Amén. Dios no solo te lo prometió, sino que te lo juró que te iba a bendecir con sobreabundancia. Mira, Jesús salía y iba, que en el día de reposo no se podía hacer sanidad y Él iba y sanaba. No, que mira que los apóstoles comen, Señor, y no se lavan las manos. Dice, mira, ¿qué? Si es que eso no es lo que contamina es lo que sale del corazón. Es golpeado, porque la tradición era que había que lavarse las manos, porque qué cosa inmunda. El Señor dice, eso no, eso simplemente te lleva al baño y ya, le dijo Jesús. Pero lo que sí daña es lo que sale del corazón. ¿Qué haces tú lavándote las manos? Y tu corazón sucio. Así es. Entonces, mira, Jesús, la ley prohibía que un leproso lo tocaran. Y Jesús iba y tocaba a los leprosos. La ley prohibía que se sentaran con pecadores y con publicanos. Y no se sentó con Zaqueo. Y no fue a su casa. No se sentó con la prostituta. Entonces, las tradiciones Él las golpeó. Porque son tradiciones que no nos sirven y por eso hay que sacarlas. Amén. Mira la religiosidad, la tradición, la posición, el qué dirán. Le han robado el avivamiento a nuestra vida espiritual. Amén. Y estamos ahí como muertos. Estamos vivos aparentemente, pero espiritualmente estamos bien muertos. Y dice el Señor, tristemente es una palabra dura, pero el Señor dice, o que te quedes frío, o que seas caliente, pero tibio, dice que te vomita de su boca. Feo que un Dios de amor esté diciendo que nos va a vomitar. Mi amado, no soy yo, es la palabra de Dios. Entonces, toma tu decisión. Si quieres ir por tu milagro, que no te dé pena. Que no te dé pena danzar de voces de júbilo, venir con tu Biblia a la iglesia, no debajo del brazo como desodorante, sino tu Biblia porque tú la lees, porque tú la usas, porque tú te deleitas en ella.
Y no tiene pena. Rompe ya con esa religiosidad y esa tradición. Saca eso, eso no te está sirviendo, esto no se está llevando a nada. Mira, no es un abuso que tú le pidas cosas grandes a Dios, pero es que el problema está aquí. El problema está aquí. Estamos acostumbrados a cositas pequeñas. Ayer nos reíamos porque una hermana que le dijo al esposo, tráeme 2 zanahorias. Y el esposo le dijo, trajo 4 zanahorias, pero eso eran así gigantes. Yo dije, lo que pasa es que mi amada está cumpliendo la palabra, dice que él ensanchará el sitio de su tienda y que no va a hacer caso. La mente ella decía, ay, pero si nada más somos nosotros dos zanahorias. Y él dice, yo no voy a ir hasta el mercado con 2 zanahorias. Así es Dios. Nosotros estamos pidiendo una cosita. Dios quiere darte lo grande, pero si tu mente no está preparada para lo grande, porque Él es un mega Dios. Él es un mega Dios. Él no es un Dios como lo han pintado ahí, así, crucificado ahí, pobrecito. Él es un Dios grande. Y Él piensa en grande y quiere darte lo grande, pero si tu mente no está capacitada para recibir lo grande, no lo vas a poder disfrutar. Así es. No lo vas a poder experimentar. Tristemente que Dios quiera darnos la tierra prometida y nos diga como nos dijo Moisés, de lejos, porque tú no la vas a disfrutar. Oye, yo sí quiero disfrutar la tierra prometida, las promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Yo pienso que todos las queremos disfrutar, pero en una dimensión grande. Porque ese es nuestro Dios. Entonces ya despójate de eso. ¿Queremos acceder a nuestro milagro? Entonces utilicemos las herramientas correctas. Amén. El pastor hablaba, la fe de Dios. La fe de Dios no la mueve nada. Porque Él dice, yo sé los planes que tengo de ti. Y aunque nosotros hagamos las locuras que queramos hacer, queramos perdernos por donde nos queramos meter, pero Él dice, yo sé, de ahí nadie lo mueve. Y el propósito de Dios se cumple porque se cumple. Él no lo hace dudar nada. Y esa es la fe que tenemos que tener. Así es. Honrar lo que se está diciendo desde aquí. No eches en saco roto. La palabra de Dios dice que la palabra que sale no se devuelve vacía. Va a cumplir el efecto en cualquiera de ustedes. Yo declaro que en todos ustedes. Amén. Pero en algunos se va a cumplir esa palabra. Porque Dios dice que su palabra que sale no se devuelve vacía. Entonces que tenemos que honrar lo que se está predicando desde el púlpito. El poder que hay en la lengua. ¿Qué estás declarando? ¿Estás declarando vida o estás declarando muerte? Y dice que los pactos también hacen que la montaña que está enfrente, que te impide ir por tu milagro, sea quitada. Amén. Entonces, y las otras herramientas que yo te estoy dando es la religión, la tradición, la posición, el temor y los llorones. La palabra que te digo de parte del Espíritu Santo en este día es: no temas, cree solamente. Amén. Y recuerda, temer no cambia la circunstancia. Creer te da una opción de que Dios puede hacer algo. Entonces, mi amado, vamos a disponer nuestro corazón. Si hemos retrocedido en nuestro caminar, si nos hemos dejado que algunas de estas cosas, obstáculos, nos hayan robado la bendición, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. Si nos hemos renegado, nos hemos quejado, arrepentámonos en este día, porque recuerda, Dios es bueno y quiere darnos cosas buenas, y quiere darnos cosas grandes, y quiere darnos cosas sin límites, pero tú tienes que hacer tu parte. Levántate de tu puesto. Si no, Señor, tengan el milagro que necesitan, Señor. Dale bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ahora no importa la realidad que están viviendo, Señor. Todo lo que tú, Jesús, estás diciendo en tu palabra, Señor. Ayúdales a conseguir el milagro. Ayúdales a vencer esa cosa negativa, Señor. Que puedan escuchar la voz de Dios, Señor. Que puedan, Señor, porque quiero darle cosas grandes a tus hijos. Cada día, Señor, te pido más.
a su esposa